En la clase pasada estudiábamos la primera parte del equilibrio. Recordemos que veíamos lo que es el centro de gravedad, el centro de masa de un cuerpo, y ustedes hicieron una pequeña experiencia con el palo de escoba buscando en él el centro de gravedad. Vamos a seguir entonces con la parte de equilibrio y vamos a hablar ahora de las condiciones de equilibrio. Las condiciones de equilibrio son dos: el equilibrio de traslación o equilibrio traslacional y el equilibrio de rotación o equilibrio rotacional. Vamos a ir estudiando una por una. Un cuerpo puede tener simplemente equilibrio de traslación más no tener de rotación, o por el contrario tener de rotación y no tener el de traslación. Pero si el cuerpo, como por ejemplo la Tierra, tiene tanto el equilibrio de traslación como el de rotación, se dice que el cuerpo está en equilibrio completo o equilibrio total. Entonces vamos a mirar una por una de ellas. Dice, para que el cuerpo se encuentre en equilibrio, pues va a cumplir con estas dos condiciones. La primera condición, que es la que hablaba, que es el equilibrio de traslación. ¿Cuándo hay equilibrio de traslación? Entonces recordemos, cuando nosotros estudiábamos la primera ley de Newton, llegábamos a unas conclusiones. ¿Qué conclusiones eran? Si sobre un cuerpo no actúa ninguna fuerza externa, este permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. O puede ocurrir otra cosa, que sobre ese cuerpo actúen varias fuerzas y el cuerpo pueda seguir en reposo o en ese movimiento rectilíneo uniforme. En ambos casos, para la situación del reposo o para el movimiento rectilíneo uniforme, pues recordemos que la fuerza neta que actúa sobre ese cuerpo me daba nula, quiere decir que es igual a cero. Entonces, si la sumatoria de fuerzas que actúan sobre cualquier cuerpo, tanto en el eje X como en el eje Y, me da nula, me da igual a cero, se dice que el cuerpo está en equilibrio de traslación. El equilibrio de rotación, que es la segunda condición que la vamos a estudiar en la clase entrante. Cuando el cuerpo cumple esta segunda condición de equilibrio, es cuando al aplicarle varias fuerzas, este no gira alrededor del eje, o la sumatoria de las fuerzas que se aplican sobre él van a ser nulas. Vamos a estudiar entonces por ahora la primera condición de equilibrio, equilibrio de traslación. Como dije anteriormente, se dice que ese cuerpo está en equilibrio de traslación si la resultante de las fuerzas que actúan sobre él me va a dar nula, o sea que me va a dar cero. Sobre ese cuerpo pues pueden actuar varias fuerzas, como lo decíamos cuando estudiábamos la primera ley de Newton, y ese cuerpo pues puede permanecer en reposo o puede permanecer en movimiento rectilíneo uniforme. Recordemos también que cuando hablamos de movimiento rectilíneo uniforme, es aquel movimiento cuya trayectoria es recta y su velocidad es constante. La velocidad no varía. Si la velocidad no varía, pues el cuerpo no va a tener aceleración, por lo tanto la aceleración va a ser nula y va a tener un valor de 0 metros por segundo cuadrado. Miremos un ejemplo. Tenemos una persona sentada en una silla. La fuerza normal se va a oponer al peso y hace pues que ella permanezca en reposo, sentada en la silla. Estas fuerzas pues van a tener igual magnitud y sentido contrario, por lo tanto la sumatoria de ellas va a ser 0. La sumatoria de fuerzas en el eje X es 0, la sumatoria de fuerzas en el eje Y es 0, entonces si cumple con estas dos condiciones, se dice que el cuerpo se encuentra en equilibrio de traslación. Tenemos aquí el ejemplo de una pesita que está suspendida de 3 cuerdas. Estas 2 cuerdas pues están atadas a un aro y de ese aro hay otra cuerda que sostiene esta pesita. Para poder mirar si ella está en equilibrio de traslación, pues simplemente calcular la sumatoria de las fuerzas que actúan tanto en X como en Y, y como lo venimos diciendo, si ambas fuerzas son nulas, se dice que el cuerpo está en equilibrio. En este ejemplo anterior, entonces la resultante de las 3 fuerzas A, B y C que actúan sobre ese anillo, pues van a ser 0. Entonces podemos afirmar que se encuentra en equilibrio de traslación. Miremos un ejemplo con el carro, como lo estudiábamos cuando veíamos las leyes de Newton. Tengo en el primer caso un carrito que está en reposo. En el segundo caso hay un carrito que se mueve con una rapidez constante.
Si el cuerpo está en reposo, sobre él van a actuar dos fuerzas, que van a ser la fuerza peso, recuerden que siempre es vertical hacia abajo, y la fuerza normal, que debe ser perpendicular a la superficie de contacto. Esta fuerza peso y esta fuerza normal se contrarrestan porque tienen igual dirección, igual magnitud, pero diferente sentido, y al sumarlas pues me va a dar 0. Y entonces todo cuerpo que está en reposo se va a encontrar en equilibrio de traslación. ¿Qué pasa con el carrito? El carrito se está moviendo con una rapidez constante. Sobre este carro también están actuando la fuerza peso, la fuerza normal en el eje Y, pero en el eje X está actuando la fuerza que lo hace mover hacia adelante y la fuerza opuesta a ella, que es la fuerza de rozamiento. Como su rapidez es constante, significa que estas dos fuerzas en el eje X también tienen diferente sentido pero igual magnitud, por lo tanto al sumarlas también me va a dar 0. Por lo tanto, estos son los dos casos en los que el cuerpo se va a encontrar en equilibrio de traslación. Como decíamos anteriormente, si no hay cambio de velocidad, porque su velocidad es constante, pues la aceleración va a valer 0 metros por segundo cuadrado. No existe aceleración. Por lo tanto, la sumatoria de las fuerzas que actúan tanto en X como en Y van a ser 0. Aquí tengo 3 ejemplos que hemos trabajado nosotros en clase. Un cuerpo suspendido no tiene fuerzas actuando en X. Por lo tanto, la sumatoria de las fuerzas en X va a ser 0. En Y están actuando el peso y está actuando la fuerza de tensión. Recuerden que son opuestas, sentido contrario pero igual magnitud. Y si tienen igual magnitud pero sentido contrario, el peso es negativo, la tensión va a ser positiva y entonces al sumarlas me va a dar 0. Sumatoria de fuerzas en Y va a ser 0. En este caso, donde tengo un cuerpo apoyado sobre una superficie, para que esté en equilibrio, bueno, ya sabemos que el peso y la fuerza normal se van a contrarrestar y me da 0. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en Y pues va a ser 0. ¿Qué pasa con las fuerzas en X? Si nosotros miramos acá en el ejemplo, me dicen que la sumatoria de las fuerzas en X es 0. Para que esto se dé, la suma de la fuerza 1 más la fuerza 2 debe tener exactamente la misma magnitud de la fuerza 3. Entonces vamos a suponer que la fuerza 1 es de 2 newtons y la fuerza 2 también es de 2 newtons. Por lo tanto, la fuerza 3 debe ser de 4 newtons. 2 newtons fuerza 1 más 2 newtons fuerza 2 me da 4 newtons. A la derecha positivo. Le resto 4 newtons que vale la fuerza 3 y entonces eso me va a dar 0. Por lo tanto, este cuerpo también se va a encontrar en equilibrio. Y el último ejemplo es también un cuerpo suspendido. Entonces ya sabemos que en X no va a haber fuerzas que actúan sobre él, por lo tanto su sumatoria es 0. Y aquí igualmente el peso y la tensión deben tener el mismo módulo, deben tener la misma magnitud. Por lo tanto, al contrarrestarse, me va a dar también 0. Miremos cómo se resuelven problemas de equilibrio de traslación. Entonces les va a quedar muy fácil trabajarlas porque si el cuerpo o el sistema está en equilibrio, ya no se va a igualar a masa por aceleración, como lo hacíamos con la segunda ley de Newton, sino que lo vamos a igualar a 0. Y entonces pues nos va a quedar muchísimo más fácil trabajar estos problemas. ¿Cómo se trabajan? Exactamente igual a como hemos venido trabajando la segunda ley de Newton. Entonces, ¿qué debemos hacer para resolver problemas? Lo primero es dibujar las fuerzas que actúan sobre cada cuerpo, tanto el cuerpo de masa 1 como el cuerpo de masa 2. Después de haber dibujado las fuerzas, recordemos que hallábamos la sumatoria de las fuerzas que actúan tanto en X como en Y para cada uno de los cuerpos. Pero en este caso, como el ejercicio me dice, el sistema de la figura se encuentra en equilibrio, al encontrarse en equilibrio, entonces lo vamos a igualar a 0. Ya habiéndolas igualado a 0, pues es simplemente despejar y hacer los procesos matemáticos que me permitan conseguir la variable que me piden. En este caso me están diciendo calcule la tensión. Entonces es simplemente despejar la tensión de la fórmula donde aparezca. Recordemos también, este sistema está haciendo, los dos cuerpos están siendo alados por una misma cuerda. Como es una sola cuerda, es la misma tensión. Quiere decir que yo puedo calcular la tensión del cuerpo 2 o puedo calcular la tensión del cuerpo 1 y me debe dar exactamente el mismo valor. Entonces en sus cuadernos van a practicar hacer este ejercicio. Me dice el sistema de las figuras se encuentra en equilibrio.
Calcule la tensión de la cuerda si la masa 1 es de 20 kilogramos y la masa 2 es de 10 kilogramos y el ángulo que se forma entre el plano inclinado y la horizontal es de 30 grados. Dice desprecie el rozamiento. Entonces, primer paso lo hacen allá ustedes, dibujan, recuerden, dibujan en forma punteada el plano de coordenadas cartesianas de cada uno de los cuerpos, ubican todas las fuerzas que actúan sobre los dos cuerpos, hacen la sumatoria de las fuerzas y despejan la variable pedida. Lo hacen en casa como ejercicio y en el video anexo se les explica varios ejercicios de cómo resolver problemas de equilibrio y de traslación. Espero también que lo vean a conciencia, sigan paso a paso y despejen todas las dudas que tengan en las horas de asesoría. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima clase estudiando la segunda condición de equilibrio, que es el equilibrio de rotación.